Saludos a todos, aquí el pastor José Rodríguez dándole la cordial bienvenida a cada uno de ustedes aquí por Altar 24. Estamos contentos en este día martes, como todos los martes, dando un estudio, y hoy va a ser un estudio muy interesante como lo es todos los martes. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su sintonía, por su fidelidad, por siempre estar presente y también por compartir estos estudios con sus amistades, con sus seres amados. Quiero que sepan de que ustedes están colaborando tanto y tanto con la parte evangelística usando esta plataforma, porque al ustedes compartirlo, ya sea por Facebook, ya sea en su teléfono, ya sea en cualquier de estos medios, ustedes siembran una semilla y aportan también a que la gente pueda escuchar palabra del Señor. Así que les agradezco todo esto, y por antemano y antes de comenzar quiero también pedirle a todos ustedes, guerreros de oración, que nos unamos siempre y vamos a presentar a nuestro querido hermano Miguel Barbosa en oración. Miguel es el papá de nuestro querido Jonathan Barbosa, que él es del cuerpo de nuestro equipo de producción de Altar 24, también ministro como tal de Altar 24, ha compartido estudios por estos medios. Así que Jonathan, Miguel, les amamos, oramos por ustedes y confiamos en el Señor de que Dios va a hacer lo que Él sabe hacer, y todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Así que les bendecimos y les abrazamos y les saludamos, y como siempre les amamos. Quiero compartir este tema con cada uno de ustedes, y el tema que quiero compartir en esta ocasión se titula Nuestro legado. Entonces, la pregunta que quiero hacer en este día martes es la siguiente, y quiero que se pongan a pensar en esto. ¿Le importa a alguien si yo soy obediente a Dios o no? ¿Le importa a alguien mi obediencia a Dios? Y en este estudio quiero compartir por medio de este bosquejo 3 puntos. Primero que nada, vamos a trasladarnos al libro de Josué y vamos a estar hablando de 3 puntos bien importantes. Si buscan sus Biblias y si tienen papel y lápiz en mano y tomar nota para que la palabra sea ministrada a la vida de cada uno de ustedes, y vamos a comenzar con la siguiente cita. Y ahí mismo vamos a trasladarnos al libro de Josué, capítulo número 3, versículo del 9 al 10. Y quiero que se hagan esta pregunta antes de dar lectura: ¿qué clase de legado estamos dejando a las personas que vienen después de usted? Algunas personas se preocupan mucho en asegurarse que su última voluntad y testamento expongan en detalle la manera exacta en que serán distribuidos sus bienes materiales y otros tipos de cosas. Otros dan prioridad como el legado que dejarán a su contribución a las artes, quizás la música, los negocios, el deporte, la ciencia. Pero hay una pregunta de importancia. Es una importancia eterna que todos debemos hacernos. ¿Qué clase de legado espiritual dejaré? Jesús contó la parábola del hombre cuya heredad había producido mucho y construyó géneros más grandes para almacenar lo producido. Pero esa misma noche murió, abandonando todas sus posesiones. Así de necia es toda persona que hace para sí mismo tesoro y no es rico para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El legado que nosotros dejemos a la próxima generación determinará si hemos sido ricos o si hemos sido necios
para con Dios. La palabra de Dios comienza diciendo así. Josué capítulo 3, versículo del 9 al 10, la parte A del 10, y luego voy a brincar al versículo 14 y leer hasta el 17. Y dice así. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Voy por el 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar al Jordán, y todo Israel pasó en seco. Después de 40 años, finalmente había llegado el día. O sea, el día los israelitas acamparon durante 3 días a la orilla del Jordán. Josué envió líderes a la zona para realizar los últimos preparativos para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. El pueblo recibió la orden de seguir el arca del pacto que iría delante de ellos, transportadas por los levitas. Entonces, en ese momento, Josué dijo a los israelitas lo siguiente, le dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El llamado a la santificación incluía la purificación por medio del lavamiento y la abstinencia sexual. Maravillas se refiere a las cosas extraordinarias y hasta milagrosas. Dios estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para ayudar al pueblo a entrar en la tierra de Canaán. También le prometió a Josué que lo engrandecería delante de los ojos de todo Israel, y confirmaría así su liderazgo, de manera que todos supieran que Dios estaba con él como había estado con Moisés. Ahora, Josué convocó al pueblo a acercarse para recibir instrucciones. Decía: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Josué quería que supieran que las construcciones que les daba venían directamente de Dios. Entonces, el término sugiere que uno debe estar dispuesto a obedecer a Dios, oír a Dios. Y oír a Dios significa que debemos estar dispuestos a someternos a la autoridad divina. Dios no le estaba entregando al pueblo hebreo una simple información turística. Él quería que conocieran la importancia de obedecer sus órdenes. Entonces, la Biblia señala la clara vinculación entre oír, hacer la formulación de la fe en el corazón humano, compartir la palabra de Dios. Compartirla invita al oyente a tener la fe, de manera que la fe sea por el oír y oír por la palabra de Dios. En el versículo 10
aclara lo siguiente, que en el segundo lugar, oír y obedecer siempre resulta en el conocimiento y garantía de la presencia de Dios. Josué dijo: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Entonces, la obediencia como tal hace posible que las personas conozcan el pensamiento y la voluntad del Dios viviente. Entonces, oír y obedecer al Dios viviente trae confianza para avanzar gracias a su presencia. Mientras los israelitas se preparaban para entrar en la tierra de Canaán. Esta misma promesa de estar con nosotros también fue parte de la gran comisión de Jesús a sus discípulos, según Mateo, donde dice: estaré con vosotros por el resto de los días, por los siglos de los siglos, hasta que yo venga. Entonces, de los versículos, brincamos de los versículos 14 y 15, que habla acerca de la obediencia que permitió que Dios hiciera un milagro comparable con el cruce del Mar Rojo. Por su obediencia a Dios, los israelitas vieron al Señor compartir las promesas de Josué de que haría maravillas entre ellos. Los israelitas levantaron el campamento y avanzaron con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cada año, en marzo o abril, las orillas del río Jordán se desbordaban a medida que se encaminaba en dirección al Mar Muerto. Entonces llegamos al 16. La mención de las condiciones del río acrecienta nuestro temor reverente ante el milagro realizado por Dios. La ubicación geográfica del evento fue bien lejos de la caída de Adán, que está al lado de lo que llama del Zaretán. Este es un lugar, estaba aproximadamente como a 30 kilómetros al norte y 20 kilómetros al este de Jericó. El río es mucho más fácil de cruzar en este punto que más al sur. En el versículo 17 la historia vuelve a los sacerdotes, quienes estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Este milagro continuó mientras los sacerdotes se mantuvieron firmes en su lugar. Su permanencia en medio del Jordán permitió que todo el pueblo cruzara al río en seco, una confirmación de las promesas de Josué y una demostración del poder de obedecer a Dios. En el libro de Josué, capítulo número 4, versículo del 15 al 22, primero habíamos visto acerca de una respuesta de obediencia de parte de Josué. Ahora, en este punto que vamos a estar leyendo ahora en Josué capítulo 4, versículo del 15 al 22, habla de la influencia sobre los descendientes. Y la palabra comienza diciendo lo siguiente, y mira cómo dice aquí. Dice: luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado del oriental del Jericó. Y Josué erigió en Gilgal